Ya para terminar, amigos, esta planta. ¿Qué les parece esta planta? Igual es una planta que no tiene mucho tiempo en México. O bueno, que yo sepa, ¿no? Porque pues es una planta fácil. Sí, es una planta fácil de, tal vez hasta de conseguir. Porque ya ahorita en los mercados ya se están introduciendo también nuevas plantas. No es una planta que cueste mucho. Igual como les menciono, hace 2, 3 años encontrar esa planta era muy difícil, muy difícil. Pero ahora es una planta muy fácil de conseguir. Claro que vamos a conseguir una planta con este tamaño de hojas y con 3 o 4 hojitas. Si se pueden dar cuenta, sus hojas nacen como en este rollito y después las va desenvolviendo y termina en este tamañote de hojas. Claro que crecen mucho más grandes. Esta aún es muy pequeñita. Y es una planta con la que yo batallé demasiado. Y me hubiera gustado que alguien tuviera videos de estas plantas. Sí hay videos, pero la mayoría son en inglés. Y pues el clima, por ejemplo, no es el mismo que en México. Y la mayoría de las personas que coleccionan estas plantas, pues tienen clima y tienen pues todo para estas plantas. Porque no son plantas ni fáciles ni baratas. Ya son un poco baratas en México. Ya son plantas que se han hecho cada vez más populares. Entonces ya es más común encontrarlas, les digo, en los lugares. Pero pues a mí me hubiera gustado que alguien hiciera un video de estas plantas. También por eso me animé a hacer este canal. Si se dan cuenta, es una planta muy bonita. Y es una planta muy elegante. Es una planta que va a destacar en cualquier lugar. ¿Qué necesita? Y les voy a contar por qué batallé yo con esta planta. Por mi clima. En serio, hay muchas plantas con las que vamos a batallar por nuestro clima. Pero nada es imposible. Nada. En serio, les prometo que nada, amigos. Esta planta no se da en el frío. No se da en lugares secos. No se da en el sol. Y no se da en lugares muy sombríos. Entonces es una planta que hay muchas calateas. Es una calatea orbifolia. Hay muchas calateas. Y todas las calateas les prometo que son unas plantas súper fáciles. De hecho son muy económicas. La mayoría de las calateas en México las consigues por menos de 20 pesos. Las venden en macetitas así de plástico y las dan en 15, 10 pesos, depende de la calatea. Hay muchísimas calateas, pero esta en especial es una de las más difíciles de conseguir. Les digo que actualmente ya no es tan difícil de conseguir, de hecho se está haciendo más popular cada vez más. Pero es una planta, para mí es una planta difícil de cultivar. ¿Por qué? Como les menciono, necesita mucha luz. Pero si tiene demasiada luz, es una planta que se va a empezar a quemar de las orillas. ¿Por qué? Porque necesita mucha humedad. Pero es una planta que si la riegas demasiado, se va a empezar a quemar también toda la orilla de las hojas por un excedente de agua. Entonces no le gusta mucho el agua, pero le gusta demasiado la humedad ambiental. Yo de hecho batallé con ella al inicio, vean. Les voy a mostrar esta hoja. Así se van a empezar a hacer sus hojas. O sea, es una planta que si tiene mucha agua, va a hacer esto. Si tiene sol directo, va a hacer esto. Entonces es una planta a la que yo tardé en atinarle. De hecho, perdí una. Al inicio de que las vendían, eran unas plantas muy costosas. Entonces no era como que pudieras andar perdiendo plantas así como que, ay, se me murió y pues me compro otra, ¿no? De hecho, es algo muy malo hacer eso, amigos. No hagan eso, por favor. Y compré otra. De hecho, compré otras 3 con un amigo que me dijo, yo tengo muchas de esas y a mí se me han dado muy bien y no sé qué. Y de hecho yo al inicio era escéptico, decía, no creo que tenga muchas, porque eran todavía plantas difíciles de conseguir. Pero su clima de él vive en Chiapas. Yo les repito, vivo en el centro del país, pegado a Toluca, que es un clima muy frío. Entonces él me dijo, yo tengo muchas, te traigo unas, me trajo 3 o 4 plantas. Y de hecho siguen vivas todas, no crean. Esta es la más bonita, por eso fue la única que bajé. Bueno, es la más grande, no la más bonita. Todas son muy bonitas, pero es la que más se ha desarrollado. Y aparte como apenas me dio esta hoja nueva,
pues sí se las quería presumir. Esa es la verdad, amigos, que les quería presumir esta planta. Y pues bueno, les repito, así me dijo, yo tengo muchas que no sé qué, te regalo, te vendo, te doy. Y ya me las dio a un precio muy muy barato, que hasta yo no lo podía creer. Pero bueno, me dio 4 plantas. Y estas 4 plantas batallé un montón para que se adaptaran. ¿Por qué? Porque primero las dejé afuera, porque me dijo, no las metas a tu invernadero, porque por el calor se te van a morir. Y ya entonces dije yo, bueno, le voy a hacer caso. Las tuve en un lugar con sombra, porque lo mismo que les repito, las puse en un lugar donde, donde está mi intro de los videos, ahí las puse, amigos. Ya, puse ahí la planta. Para no hacerles el cuento largo, hace mucho frío, ya se los dije muchas veces. Entonces la planta se empezó a quemar, así a quemar por el frío. Toda la orilla de las hojas empezaron a hacer esto, todas las plantas, a quemarse, a quemarse, a quemarse, a quemarse. Pues yo dije, no, pues ya se me van a morir, ¿no? Entonces, rápido, las subí al invernadero a todas. Dije, no, pues ya si se mueren, pues ya. ¿Qué hago? Es la única forma que tengo de rescatarlas. Las subí y les cambié la tierra, porque de hecho venían en otra tierra. Les cambié la tierra, la que yo generalmente utilizo para todas mis plantas de interior, que es perlita, tierra de hoja y un poquito de tierra negra. Me gusta utilizar mucho la tierra de hoja porque es una tierra muy muy suelta, entonces eso me permite que no acumulen demasiado agua en sus raíces, porque como ya les he mencionado, el agua sí es buena, pero no en exceso. Las mata las raíces y termina pudriendo nuestras plantas. Entonces hice eso y ahora las puse debajo de unos estantes. Entonces en la parte de arriba de estas plantas tengo otras plantas a las cuales riego más seguido, que incluso son suculentas. En serio, se los juro, son suculentas y las suculentas toleran menos el agua que estas plantas. Y yo dije, no, pues las voy a dejar ahí olvidadas. Es lo que yo hago muchas veces con las plantas, y ni se espanten, o sea, es algo que yo les recomiendo a todos. Olvida tus plantas y vas a ver, van a hacerse notar, van a tratar de resalir para que, a destacar entre todas las plantas para que las voltees a ver de nuevo. Entonces es lo que yo hago, amigos. Las puse debajo de esos estantes y dije, ahora solo voy a regar las plantas de arriba. Y empecé solo a regar las plantas de arriba. Entonces estas plantas les cae el agua, pero en las hojas, ya no directamente en la tierra. Si se pueden dar cuenta, su tierra está seca, totalmente seca. Entonces, le gusta demasiado la humedad ambiental, pero no encharquen sus hojas, su tierra, por favor. En serio, no encharquen la tierra. Y eso es lo que a mí me ha funcionado. Igual y ustedes pueden tener otra experiencia. Como les menciono, mi amiguito me las trajo de Chiapas. Y él me dijo, no, yo las riego diario y no les da nada de sol. Y las tengo en un lugar súper sombrío y no sé qué. Pero les repito, es el clima, amigos. O sea, mi clima es muy frío y su clima es muy cálido. Entonces, pues estos son los cuidados de la Calathea orbifolia. Los que yo les doy. Les repito que siempre yo voy a hablar en base a mi experiencia y les voy a hablar desde lo que yo sé, desde cómo cultivo yo mis plantas. Y esta planta ya tiene 1 año conmigo, pasó 1 año para que me dé estas hojas. Pasó, no les miento, les he mochado muchas hojas, pues porque se empiezan a quemar. Entonces son hojas que le van a robar vida a su planta, le van a robar nutrientes. Y son hojas que no se van a recuperar. O sea, una vez que esas hojas se queman, ya no se van a ver como estas. Entonces, para que estimulemos el crecimiento de nuevas hojas, igual hay que podar las plantas. No todas. Hay que saber qué plantas sí se podan y hay que saber qué plantas no se podan. Por ejemplo, no vamos a podar esta, cortarle una hoja, porque no va a generar nuevas hojas. Estas son guías, entonces si cortamos, pues se va a quedar pelona, ¿verdad? O una orquídea, no vamos a cortarle una hoja porque no va a generar nuevas hojas. O sea, es algo ilógico. Hay que saber en qué plantas sí y en qué plantas no. Y pues estos son los cuidados de la Calathea orbifolia. Bueno, mis cuidados que yo le doy. Como les repito, mucha humedad, pero no en la tierra. Nada en la tierra, solo en el ambiente. Le encanta la humedad ambiental y el calor. Les repito que mi amiguito que me las vendió es de Chiapas, entonces su clima también, porque él está pegadito a la selva, entonces su clima pues es ideal para estas plantas, porque igual que estas plantas, como se los repetí hace rato, entonces pues son plantas que les encanta el calor
Son plantas que les encanta la humedad, pero si va a haber demasiado calor, debe de haber mucha humedad ambiental. Nada de que, tengo mucho calor, pero todo seco. Entonces es como si las ponemos en el desierto. Nada de humedad ambiental, se van a terminar quemando, porque si se dan cuenta son unas hojas muy, muy delgadas. Entonces, al tener demasiado calor y nada de humedad ambiental, pues terminamos quemando estas hojas, amigos. Y pues esos son los cuidados que yo le doy. Y recuerden que me ayudarían demasiado suscribiéndose, compartiendo los videos. Y pues lo único que yo busco con estos videos es ayudarlos con mi experiencia. Y pues si se suman muchos más, pues bienvenidos. En realidad que lo único que busco es brindarles la ayuda que a mí me hubiera gustado que alguien me diera. Y ahora sí les estoy hablando así desde adentro, amigos. En serio que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, oye, esta planta se cuida así, porque hubiera evitado que se perdiera una de estas plantas que, les repito, en ese entonces no eran plantas fáciles de conseguir, eran plantas costosas y eran plantas pues que no era como que se te muriera una y dijeras, voy a comprar otra, porque aparte de que eran costosas, no eran plantas que se tuvieran ahí a la mano. O sea, si el señor trajo una, no va a traer otra hasta el siguiente año que le vuelva a brotar una, porque generalmente, como son plantas introducidas, pues generalmente el que las introduce, pues no va a tener 50 plantas para vender, amigos. O sea, no son plantas que se producen a diestra y siniestra. Son plantas que apenas van comenzando en México y son plantas que si el señor tiene una y se le saca, por ejemplo, unos brotes, como aquí que lleva brotes. Entonces, si yo saco estos brotes, pues no se imaginan, 10 personas las quieren, pues obviamente no se las voy a poder dar a 10 personas, solamente a una persona. Entonces, para que esa persona vuelva a tener una planta de estas, va a pasar otro año. Y pues son plantas rápidas en cuanto a su crecimiento, pero pues no son plantas que la mayoría quiera compartir. Son plantas que entre más frondosas y más grandes son plantas que se van a ver más bonitas. Entonces yo, por ejemplo, a esta no le pienso quitar ni un hijuelo, ni una hoja, ni nada. Aunque suene muy envidioso, amigos, pero no es por envidioso, solo es porque pues me gusta tener a las plantas grandes y sanas. Y aparte de que si no sabemos dividir este tipo de plantas, se mueren las raíces, rompemos las raíces. Entonces pues para qué arriesgar una planta que ya se nos está dando si al final igual y se le muere a la otra persona y se nos muere a nosotros. Entonces se hace un caos. Pero pues yo les comparto esta planta y les repito que ya no son plantas difíciles de conseguir. En México, en la parte centro, aún es muy difícil encontrarla en todos los viveros, porque esa es la verdad, amigos. No son plantas que tenga cualquier viverista, no son plantas que cualquiera quiera compartir. Y todas estas plantas que les mostré en este video no son plantas que ya son algunas económicas. Por ejemplo, esta planta ya es económica. Esta planta ya se encuentra hasta por 100 pesos, 200 pesos. Hace 3 años era una planta que valía 1000 pesos ya mexicanos, hablando de pesos mexicanos. Y ahora es una planta que vale 100 pesos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, sí es una planta que da muchos brotes. Entonces de esta sí no hay temor de sacar los brotes. Pero esta planta es una planta lenta. Ahorita ronda en los 200, 300 pesos una planta de estas. Les digo que mi amigo a mí me las dio muy, muy, muy baratas. De hecho, yo por eso agarré todas las que tenía. Le dije, dame esas 4, me las llevo. Ni siquiera lo pensé. Estas plantas son plantas que sí existen en México. De hecho, en la parte sur. En la parte sur de México. Son plantas que se dan naturalmente. Son plantas que crecen cerca de los arroyos por la humedad. Pero su forma natural son las hojas solamente verdes, lisas y más delgadas, y su flor es amarilla. Esas plantas son híbridos y son plantas más difíciles de conseguir, son plantas de más cuidados, porque pues son plantas un poco más delicadas, por así decirlo. Y si se pueden dar cuenta, pues su flor es morada, no es amarilla como la planta que muchos tienen. Porque pues es una planta barata y la mayoría de esas plantas son saqueadas. Entonces no hay que fomentar eso, amigos. En serio, no hay que fomentar el saqueo de plantas. Y estas plantas, pues si se pueden dar cuenta, esta por ejemplo hasta trae su identificación. Es una planta que viene de Hawái, las importan de Hawái. Y pues son plantas
pues ya cultivadas, ya llevan sus años, entonces pues por lo mismo no son plantas que cuesten 5 pesos. O sea, y yo no les doy el valor por el costo, amigos, porque en serio, si una planta a mí me gusta y si vale 5 pesos me la voy a comprar, si una planta a mí me gusta y si vale 20 pesos me la voy a comprar. Pero pues estas plantas son lentas, como les menciono, solo da un brote por año, ¿se imaginan? O sea, no son plantas que vamos a tener pues por ahí botadas, son plantas más bien como un poco más delicadas. Les repito, no por el costo, amigos, el costo no tiene nada que ver, sino que son un poco difíciles de encontrar, difíciles de localizar, difíciles de conseguir, son plantas difíciles, o sea, para cualquier cultivador son plantas no tanto en tanto a cuidados, o sea, no me refiero a cuidados, sino que son plantas muy lentas. Entonces, por lo mismo de que son plantas muy muy lentas, pues no son plantas que podamos estar cortándole las hojas o darnos el lujo de perderlas. Por ejemplo, las joyas, pues sí son plantas ya un poco más fáciles de conseguir, porque como les repito, en México tenemos la fortuna de tener varios climas y entonces pues son plantas que brotan fácilmente, pero igual son plantas de colección, son plantas que la gente no quiere dar, porque pues para que yo les pueda dar a alguien una planta de estas necesito cortar la guía y esperarme a que a mí me vuelva a brotar. Entonces pues no todas las personas están dispuestas a cortar sus plantas pues para dársela a alguien más o para venderla, y si las venden no son plantas que van a encontrar pues tan fácilmente. Y pues bueno, amigos, ya me extendí demasiado contándoles mi experiencia con estas plantas. Les recuerdo que si les gustó el video no se olviden de suscribirse y de dejar en los comentarios de qué otras plantas les gustaría que hiciera videos. Yo solamente les quiero compartir todos mis experiencias con estas plantas. Y pues las plantas que han sido difíciles de encontrar para mí, las plantas que han sido fáciles de encontrar para mí. Y es lo único que yo les quiero compartir, amigos. Y pues si pueden invitar a sus amigos, a sus amigas, a cualquier persona que ustedes sepan que les gusten las plantas, compártanle estos videos y espero que no los haya aburrido con tanta plática. Pero pues bueno, amigos, así es como yo cuido mis plantas y así es como las mantengo bonitas y sanas como esta que es bailarina. Muchas gracias por ver el video, amigos.